Arnold Schwarzenegger es un actor, empresario, político y fisicoculturista estadounidense de origen austriaco. A la corta edad de 15 años, se rebeló contra su padre y se decantó por el culturismo en contraposición del fútbol, y fue a esa edad cuando comenzó a entrenar con pesas. Luego llegaron los títulos de Mr. Universo y Mr. Olympia. Esta etapa marcó un antes y un después en su vida, pues se convirtió en un auténtico icono de este deporte y a día de hoy sigue considerado como uno de los mejores fisicoculturistas. Para que nos adentremos en su fuerte y metódicamente, hemos seleccionado las mejores frases de Arnold Schwarzenegger. Encuentra la motivación. Arnold Schwarzenegger alcanzó la fama allá por la década de los 80, cuando se convirtió en uno de los rostros más importantes del cine de acción de Hollywood. Sin duda, su papel más destacado sería el del androide asesino que encarnaba en Terminator. Además de su carrera en el mundo de la actuación, Arnold siempre mostró interés por la política y decidió hacer carrera dentro de este ámbito. En el año 2003 fue elegido gobernador del estado de California, cargo que se mantuvo hasta 2010. Su política está caracterizada por su ideología conservadora y sus limitadas dotes de gestor. Sin más demora, os dejamos con nuestro recopilatorio de las mejores frases de Arnold Schwarzenegger y su fuerte afán de superación. Frases de Arnold Schwarzenegger, un referente del culturismo. No hay absolutamente ninguna otra forma de triunfar en la vida si no es por el constante esfuerzo. Inicia a lo grande, amplía y nunca mires atrás. La mente es el límite. Mientras que la mente puede imaginar el hecho de que puedes hacer algo, lo puedes hacer, siempre y cuando realmente lo crees 100%. Siempre que flojees en tus cosas habrá otro en algún lado haciéndolo mucho mejor que tú. Alguien no sabes dónde, es más listo que tú, y trabaja duro por esforzarse cada vez más. Nunca tengas miedo de fallar. Lo que enfrentamos puede parecer insuperable. Pero aprendí algo de todos esos años de entrenamiento y competición. He aprendido algo de todas esas series y repeticiones cuando yo no creía que pudiera levantar una onza de peso. Lo que aprendí es que siempre somos más fuertes de lo que sabemos. Si te mantienes haciendo lo correcto, el éxito llegará. Para todos, el día tiene 24 horas. Así que duerme 6 y aprovecha las 18 horas restantes. La fuerza no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus fortalezas. Cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte, esa es la fuerza. La resistencia con la que luchas físicamente en el gimnasio y la resistencia con la que luchas en la vida solo puede construir un carácter fuerte. Confía en ti mismo sin importar lo que los demás piensen. Lo que más contento me pone es que puedo centrarme en una visión de donde quiero estar en el futuro. Ayudar a los demás es algo que te dará a cambio una plenitud que no se asemeja a nada que hayas alcanzado antes. Aprendí que la indefensión es la reacción de rendirse, la respuesta al darse por vencido que se desprende de la creencia de que hagas lo que hagas no importará. La única manera de ser un campeón es ir a través de estas repeticiones forzadas, la tortura y el dolor. ¿Qué sentido tiene comportarse como todos y lograr agradar a todos?
La única forma del éxito es rompiendo ciertas reglas. Yo soy un gran creyente de la educación, porque cuando crecí en Austria tuve una gran educación. Tuve grandes maestros. No prestes atención a los que digan que algo no se puede hacer. Nada iba a distraerme de la meta. Ningún trabajo, ninguna relación, nada. El culturismo es como cualquier otro deporte. Para tener éxito, debes dedicarte 100% a tu entrenamiento, dieta y enfoque mental. Para mí la vida es continuamente tener hambre. El significado de la vida no es simplemente existir, sobrevivir, sino avanzar, subir, alcanzar, conquistar. Siempre comparo la vida con la escalada no solo porque has de esforzarte, sino porque hay mucho más placer en la escalada que en llegar a la cima. Es muy sencillo, si se sacude, es grasa. Todos tenemos un gran poder interno. El poder es fe en uno mismo. El secreto está contenido en una fórmula de 3 partes que he aprendido en el gimnasio: confianza en sí mismo, una actitud mental positiva y el trabajo duro y honesto. Muchas personas son conscientes de estos principios, pero muy pocos pueden llevarlos a la práctica. Lo peor que puedo ser es lo mismo que el resto de los demás. Lo odio. En nuestra sociedad, las mujeres que rompen barreras son las que ignoran los límites. Las últimas 3 o 4 repeticiones es lo que hace que el músculo crezca. Esta área del dolor divide el campeón de alguien que no es un campeón. Hago los mismos ejercicios que hice hace 50 años y todavía funcionan. Yo como la misma comida que comí hace 50 años y todavía funciona. No siempre se puede ganar, pero no tengas miedo en tomar la decisión de hacerlo. Para el rodaje de Terminator Génesis, tuve que engordar casi 5 kilos para poder llegar a los 104 que pesaba en la primera, porque si bien la piel de mi personaje se avejenta, el robot que lleva adentro tiene el mismo esqueleto. Pusimos todo para que se enganchen los viejos fans y los más chicos, que por ahí vieron alguna de las primeras en la computadora o la tablet. Génesis me muestra otra vez como el robot bueno, tratando de detener la aniquilación de los humanos por parte de la malvada mente artificial de su creador, Skynet. No conozco la Argentina, todavía, salvo por sus vinos. Son muy buenos. Antes el mundo de los vinos parecía estar monopolizado por Francia y Alemania, pero después aparecieron cepas competitivas como la estadounidense, la australiana, la argentina. Voy a ir, escuché que es un país hermoso. En la primera entrega de Terminator, el que llevaba el timón era James Cameron. Él la escribió y tenía una idea clara de a dónde ir. Es más, yo quería interpretar el personaje de Kyle Reese, y Cameron me convenció de que tomara el rol de Terminator. Y en Génesis están los productores y el director Alan Taylor para marcar el rumbo. Yo más que nada hice sugerencias sobre el vestuario, trabajé en el diseño de las camperas que usa mi personaje, el guardián, en cada escena. Probamos como 50. Hice entrenamiento extra, especialmente cardiovascular,
porque sabía que esas escenas de acción duran días, donde hay que correr, pelear, romper paredes. Y por estar preparado no me cansé durante la filmación, aclara con ese acento austríaco tan familiar. No voy a volver a la política. Mi sucesor, el gobernador Jerry Brown, lo está haciendo muy bien. Yo prefiero dedicarme a mi fisiculturismo, mis películas, mis hijos. Me presenté a gobernador para ayudar al estado californiano al que los políticos habían arruinado. Logré bajar la contaminación ambiental en el estado un 75%. Presenté una iniciativa que se convirtió en ley para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. También hice que republicanos y demócratas compartieran la misma primaria. No más derecha e izquierda, todos al centro, que es donde está la gente. Cuando nos expandimos nos decidimos por España en Europa y Brasil en Sudamérica, porque he estado ahí muchas veces y me gusta cómo están orientados hacia el deporte. En la playa de Río de Janeiro hay gente haciendo ejercicio todo el tiempo. Y reunimos 50.000 personas en un fin de semana. Es grato ver tanta gente entusiasta. Sin la gente no somos nada. En política necesitas a la gente de tu lado, si no, no podéis pasar iniciativas y leyes. Y en los filmes tienes que tener gente que te apoye y compre la entrada. Siempre estamos en contacto. Me gusta mandar mensajes inspiradores. Es tan fácil, te toma pocos segundos hacerlo y darle placer a tanta gente. Lo que me gusta, también, es que en los viejos días cuando necesitaba comunicar algo tenía que llamarlos a ustedes, pero no están siempre disponibles. Ahora seguimos necesitándoles. Pero yo puedo comunicarme más seguido usando las redes sociales. Empiezo a planearlo para dentro de 30 años. Todos tienen que pasar por la experiencia de tener hijos, porque te enseña a apreciar mejor las cosas. Cuando no tienes hijos, no tienes paciencia. La ejercité ayudando a María con nuestra primer bebé. Ella la amamantaba, y entre comida y comida yo me la ponía en el pecho para hacerla dormir. María fue una gran socia mientras yo estaba en el set, o en Sacramento. Las mujeres hacen el 80% del trabajo. Lo que a mí me atrajo de este mundo, fue ir a ver de pequeño las películas del hombre más fuerte del mundo, Hércules. Me dije, wow, ¿es esto posible? Yo quiero verme así. Aprendí todo lo que pude de Raj Park, que fue 3 veces Mr. Universo y consiguió protagonizar las películas de Hércules gracias a su físico. Cuando leí su biografía, sentí que acababa de recibir el manual para mi vida. Practicar 5 horas de ejercicio al día como él, convertirme en campeón del mundo de culturismo, hacerme actor de cine gracias a ese campeonato, llegar a ser una estrella de cine, ganar millones de dólares, ser rico y famoso. No hagas caso a las personas negativas, no te sientas herido porque alguien se ría de ti. Todo el elenco de Terminator Génesis es muy talentoso. Jason fue genial con sus discursos. Emilia tiene mucha garra y Courtney se mató para tener la musculatura que le exige el rol del soldado RS. Hasta J.K. Simmons, que tiene un papel chico, la rompió. Todos tenemos una parte vulnerable, hablando de Maggie, una parte victoriosa, una parte dura, una parte dulce, o inocente, como en Los gemelos golpean 2 veces, donde hice el papel del Arnold inocente. En Comando, Depredador, Terminator,
ves al otro Arnold, el Arnold brutal. Ahora tengo hijos. Leí el guión y me dije, si esto le ocurriera a mi hija. Al leer el guión de Maggie, empecé a imaginarme en esa situación. Qué frustrante debe de ser para un padre que todo el mundo se quiera deshacer de su hija porque tiene un virus de zombie. Cuando te haces mayor, te das cuenta de muchas cosas. Con 20 años no sabes lo que es ser padre. Pero a los 60 ya has pasado por todos esos retos que plantean los hijos. Esta era una película que no podría haber hecho hace 20 años. Cuando se habla del cambio climático global, suena a algo del futuro. Y la gente siente más su día a día, tengo que conseguir comida para mi familia, para pagar las facturas. Mi queja con respecto a la comunidad medioambiental es que debemos decirle a la gente que la polución que se está creando ahora mismo está matando a 7 millones de personas al año. Los accidentes de coche, los suicidios, los homicidios, todo eso no se acerca ni mucho menos a 7 millones de personas. Esta es la causa número 1 de muerte hoy, la polución. De eso habría que hablar y escribir, así todo el mundo se alarmaría. Yo lo he visto en California. Cuando hablábamos del riesgo de salud, la gente empezaba a apoyar las leyes medioambientales. En California, hay demócratas tan conservadores que no han aprobado las leyes medioambientales que presentó el gobernador Brown. Yo era mucho más práctico. Sentía que no debíamos quedarnos atascados en la ideología, sino que era necesario servir a la gente. Si había que hacer algo, daba igual que fuera considerado como una idea liberal o progresista, lo importante era que se tratara de una buena idea. Yo siempre he sido muy abierto en este sentido y, cuando haces eso, tienes enemigos en la izquierda y en la derecha. Yo, en lo social fui de pensamiento más progresista, y en lo económico, financiero y presupuestario, era mucho más conservador. Creo firmemente que debemos vivir con los medios que tenemos, y da igual lo que digan, no podemos gastar el dinero que no poseemos porque, en última instancia, alguien tendrá que pagar por ello. ¿Por qué querríamos que futuras generaciones pagaran por nuestros errores? No lamento nada de lo que hice. Creo que, la economía estaba como estaba y yo intenté hacer todo lo que pude. Siempre es doloroso tener que recortar en educación o en sanidad. En el ámbito personal, por supuesto que lamento los errores que he cometido, pero es fácil ver las cosas a toro pasado. Si hubiera podido viajar en el tiempo, me habría dicho a mí mismo que hay determinadas cosas que no hay que hacer. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.